Adentrémonos pues ahora en el mundo de la tercera dimensión. Esto va a ser más divertido de lo que parece. Puede ser un poquito, digamos, difícil al principio de entender, pero una vez que lo cojamos bien, lo podemos pasar pipa haciendo esto. Básicamente lo que podemos ver aquí es como tenemos una serie de parámetros. Aquí ahora realmente para analizar un poco la composición que tenemos aquí, tenemos un sólido blanco que hace de fondo con un candadito para que asegurarnos de que no lo seleccionemos ni lo movamos. Les recomiendo siempre utilizar un candado cuando tengan este tipo de fondo. Y después tenemos dos capas, la tercera y dimensión, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer enseguida ya es convertirlo en 3D. Para convertirlo en 3D lo que tenemos que hacer es hacer clic en este pequeño espacio que hay aquí y que tengamos la sección del cubo, ¿no? Y realmente lo que nos dice es que convertamos esta capa en 3D, ¿no? Permite manipular esta capa en 3 dimensiones, fíjate, la ayudita que nos da After Effects. Bueno, pues entonces vamos a ver exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? Vamos a abrir, por ejemplo, esta primera capa de aquí y vemos como en lo que es la sección de transformar tenemos un montón de parámetros comparado con lo que teníamos solamente en 2D. De hecho, le voy a quitar un momento para que lo vean. ¡Pum! Fíjense, muchos menos parámetros. Y ahora le pongo el 3D y ¡pamba! Muchísimos más. Como podemos ver, tenemos el punto de anclaje, tenemos ya 3 valores distintos y lo mismo nos pasa en posición, en escala, etc., ¿no? Estos 3 valores son muy sencillos de recordar realmente, son los diferentes ejes, ¿no? Y siempre va en el sentido del alfabeto, o sea, tenemos la X, la Y y en este caso ahora nuevo la Z. La Z simplemente es la profundidad. X es izquierda a derecha, fíjense que me voy a acercar ahora aquí en la composición y vemos cómo tenemos una serie de flechas. Estas flechas, si yo pongo ahora, por ejemplo, el ratón encima de esta flecha, vemos como nos aparece una pequeña X y nos dice que podemos mover esta capa en esta dimensión. Entonces me acerco aquí, hago clic y arrastro y fíjense que puedo ir de izquierda a derecha. Este sería el X. La Y, lo mismo, muevo el ratón encima de lo que sería la flechita de la Y y muevo hacia arriba y hacia abajo. Y después no se ve muy bien, pero hay una especie como de flecha aquí mirando de frente que si me pongo aquí justo me aparece lo que es la Z, ¿no? Que es simplemente la profundidad, ¿no? Podríamos decir que en este caso sería estar más cerca o más alejado de la cámara, ¿no? Si hago clic y arrastro hacia abajo, alejo, y si arrastro hacia arriba, acerco hacia la cámara. Sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a poner esto a cero o vamos a apretar en restaurar y lo vamos a subir un poquitín. Ahora vamos a hacer lo mismo con dimensión. Fíjense bien también como en dimensión tenemos otra vez los 3 valores, ¿vale? Izquierda y derecha, arriba y abajo y hacia atrás o hacia adelante. Parece que estamos escalando, pero no es así. Realmente lo estamos moviendo en 3D. De hecho, para enseñarles un poco cómo funciona, voy a mover esto un poquito para abajo, vamos a cambiar un poco de vista. Ahora mismo imagínense que lo que estamos haciendo es una cámara, te estamos mirando a través de una cámara, puesto que ya estamos en 3D, y estamos mirando justo de frente, ¿vale? Como podemos ver aquí en la composición, tenemos una sección que dice cámara activa, activación de vista 3D, fíjense, ¿no? Y puedo hacer aquí clic y puedo cambiar para mirarlo desde frente, desde la izquierda, desde el ángulo superior, etcétera, ¿no? Pero antes de ir a cualquiera de estos, voy a ir a la vista personalizada. Me gusta mucho la vista personalizada puesto que nos da una especie de perspectiva, ¿no? Nos enseña una especie de punto de vista que podemos ver las 3 dimensiones con claridad. Fíjense ahora cómo tengo las 3 flechas bien claras. Y ahora cómo la flecha de la Z aparece bien clara y podemos ver realmente cómo lo estamos moviendo en el espacio, ¿vale? No lo estamos escalando, lo estamos moviendo en el espacio. También aquí viene genial un poco para enseñar cómo funciona el tema de la rotación, ¿no? Porque si se fijan, vamos a dejar un momento orientación, vamos a centrarnos en lo que son las rotaciones, ¿no? Y vemos cómo está dividido la rotación en 3 parámetros distintos, ¿vale? La rotación de la X, Y y la Z. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, a la X y empezar a mover esta rotación, ¿no? Y fíjense cómo coge el eje X y rota utilizando este eje, ¿vale? Parece que lo estamos tumbando hacia atrás o tumbando hacia adelante, ¿no? Voy a volver a poner esto a cero. Después la rotación Y es como cogerla de aquí arriba y rotar así. Entonces si ahora cojo, por ejemplo, la rotación Y, vemos como en efecto tenemos este efecto de 3 dimensiones, ¿no? Vemos como tenemos el eje, utilizar el eje Y para la rotación. Y la rotación en Z sería la que más estamos acostumbrados a utilizar, que sería más parecida a la que tenemos en 2D, ¿no? Que sería simplemente utilizar esta rotación de aquí, que es la típica que utilizamos nosotros.
También es digno de comentar que yo, por ejemplo, puedo mover esta capa hacia adelante, la puedo mover un poquito hacia arriba, ¿vale? Y ahora sé que está delante, ¿vale? Voy a poner un poquito más para arriba. Pero lo curioso es esto, voy a ponerlo un poquito para allá, vale. Lo curioso es que incluso utilizando la rotación, aun estando delante, podemos ver que existe también la intersección. O sea, puede haber un momento en que esta capa de aquí oscurezca, esta capa de la que dice la tercera, oscurezca lo que sería la palabra dimensión, ¿vale? Si lo miramos ahora, por ejemplo, desde la vista de la cámara activa, podemos ver cómo en efecto la T aquí está delante, ¿vale? De la I, y en cambio el resto de la palabra aquí está delante de esta. Entonces tenemos una especie como de 3D casi real. La razón por la que no es real es que si yo, por ejemplo, ahora cojo la rotación y la pongo completamente así, vemos que no hay grosor, ¿vale? Este es uno de los problemas, pero bueno, una de las cosas que tiene el 3D dentro de After Effects. Mucha gente prefiere llamar al 3D de After Effects 2.5D, puesto que este tema del grosor pues no está. Entonces, claro, lógicamente no es digno de llamar 3D, ¿no? Sobre todo aquellos que vienen del mundo de 3D de verdad y les parece un poco exagerado llamar esto 3D. Entonces, pues bueno, como vemos, una forma muy sencilla es crear capas en 3D, simplemente haciendo clic en el cubito, y vemos que podemos cambiar los parámetros y hemos visto que existe realmente esa tercera dimensión dentro de After Effects.